A través de los tiempos ha habido siempre en componentes de software tipos de tecnología o innovaciones que todo el mundo cree que tiene que implementar. Ahorita el boom está con inteligencia artificial, hace poquito fue blockchain, antes que eso fue big data y así sucesivamente. Todos los emprendedores que tienen soluciones de software o que hacían desarrollos de software para empresas creían que tenían que 100% darle prioridad a meter alguna de las siguientes tecnologías que les voy a enumerar en este video. Este video es para hacerles darse cuenta a través de un pequeño recorrido histórico que no todas las soluciones tienen que adaptarse ahí mismo a todos los componentes que existen y que salen en el mercado. Al contrario, a veces es sabio escuchar a los procesos de negocio que atendemos y no necesariamente implementar todo lo que está como tendencia en el mercado solo por la necesidad de decir que me subí al tren de la tendencia, ¿correcto? Entonces hablemos rápidamente por componentes históricos que te van a hacer darte cuenta que no siempre es necesario subirse al tren de las nuevas tecnologías y de las nuevas tendencias. Hay veces que es mejor darle prioridad a los procesos de negocio. Antes de continuar, es importantísimo que se suscriban al canal y que sepan que hay un nuevo curso de bootstrapping en software, emprendimiento de cómo crear soluciones de software sin necesidad de levantar capital. Lo he hecho ya con 3 compañías y en el link que les dejo en la descripción, junto con el descuento que está ahora por tiempo limitado que encuentran el cupón en descripción también, van a poder tomar un super curso que los va a ayudar a estructurar, bien sea en una empresa de desarrollo, una persona comercial o una persona técnica, una estrategia para levantar una empresa de software sin necesidad de levantar capital y con éxito. Ahora sí, antes de continuar, me voy a meter adentro que el viento está fuertísimo y continuamos allá. Oh, mucho mejor acá. Y es importantísimo que ustedes sepan que todos estos componentes, muchas empresas en su época eran costosos de implementarlos y decidieron integrarlos a soluciones de software que de pronto no los necesitaban. Entonces es importantísimo entrar en contexto y en este contexto que nos dice que no siempre toca agarrar las tendencias como vienen, sino ser cuidadoso en nuestra planeación estratégica de producto. Naturalmente, sobre todo en las primeras que les voy a comentar, es importantísimo que sepa que ahorita están normalizadas, pero en ese momento de pronto no eran muchas veces tan necesarias y la gente las metía. Entonces, sobre cada una vamos a hacer este repaso histórico y vamos a entender cuándo valía la pena meterlas y cuándo no vale la pena meterlas. Y obviamente en las más actuales, pues sigue siendo un issue el hecho de meterlas innecesariamente dentro de las soluciones de software. La primera, que llegó en los años 80, y así suena interesante y chistoso para ustedes, eran las interfaces gráficas de usuario. En este momento, cuando los sistemas se ejecutaban únicamente en línea de comando para tener cualquier interacción con los usuarios, o ni siquiera se utilizaban líneas de comando para interactuar, obviamente lo que se llamaba en ese momento Macintosh, que es la Mac, y Windows, empezaron a ofrecer interfaces gráficas. Y las interfaces gráficas hasta el día de hoy revolucionaron la industria. Pero habían muchas soluciones en ese momento que con las interacciones básicas que se tenían con líneas de comando les bastaba para ejecutar los procesos de negocio. De pronto eran procesos de negocio que eran muy duros del backend, que necesitaban simplemente confirmaciones del usuario o mostrar alertas muy sencillas. Y ese tipo de soluciones de software, los que se quedaron sin las interfaces gráficas en ese momento, de pronto se concentraron en el poder de procesamiento, que era lo que caracterizaba ese sistema en ese momento. No le metían en ese momento, que era costoso, una nueva y lujosa interfaz gráfica y ganaron a sus competidores, ¿correcto? Entonces en ese momento era importantísimo saber que no era necesario en todos los casos meter interfaz gráfica de usuario, al menos de que por la naturaleza del proceso de negocio era un alto requerimiento el hecho de metérselas. Luego, obviamente, vinieron las bases de datos relacionales. Ya habíamos hablado que antes se utilizaban bases de datos jerárquicas y poco a poco, y sobre todo en los años 90, con las consecuencias posteriores a las creaciones de Oracle, la gente empezó a querer meter bases de datos relacionales en todos los proyectos. Y es que estas bases de datos relacionales eran magníficas para cualquier proyecto que en ese momento utilizaba lo que se consideraban grandes volúmenes de datos. Pero habían muchos proyectos que se quedaban con búsquedas simples, que no eran jerarquías muy grandes y que la implementación de una nueva tecnología, como lo eran las bases de datos relacionales en ese momento, era muy costosa. Entonces, las empresas que se dieron el lujo innecesario en ese momento, ojo, de traerse las bases de datos relacionales a sus proyectos y no dejaron como estaban las jerarquías, de pronto perdieron ventajas competitivas en
diseño rápido de soluciones que no tenían grandes volúmenes de datos, obviamente lo que para ese momento se consideraba grandes volúmenes de datos. Y luego empezamos a hablar en los años 2000 de los web services, de los servicios web. Y obviamente los empezaron a basar en ese momento en estándares como XML y SOAP, y mucha gente empezó a querer integrar en línea aplicaciones solo por el arte de integrarlas. Y lo mismo, empezaron a hacer errores a nivel de diseño de producto, empezaron a integrar sus soluciones por default solamente porque ya había la capacidad de hacer integraciones mucho más eficientes y más rápidas. Y, por ejemplo, las soluciones satelitales, las que no tenían que estar conectadas con el core y funcionaban standalone de una forma eficiente, empezaron a cometer el error de integrarse. Los proyectos de estas soluciones satelitales, por falta de foco de los departamentos de sistemas, empezaron a fallar, que la naturaleza que haya falta de foco de un departamento de sistemas en una aplicación satelital es natural. Y entonces, poco a poco, muchas de estas aplicaciones satelitales que querían integrarse con todo empezaron a caerse. Y eso fue por colgarse en los principios de los años 2000 innecesariamente a la innovadora tendencia de los servicios web. Obviamente aplicaciones core como los ERPs que necesitaban pescar información en ese momento, sobre todo de muchos sistemas legado. Obviamente empezaron a usar estos estándares de integración de los web services y empezaron a tener mucho éxito. Lo mismo, siempre porque sí y porque no. Y en los mismos 2000 empezó a salir todo lo que es Data Analytics. Ya los conceptos de Business Intelligence venían desde mucho antes, pero Data Analytics en las soluciones que traían, digamos, sus propios reporteadores eran maravillosos. Pero luego todo el mundo empezó a querer jalar información de muchos sistemas para combinarlos con las soluciones de software que ellos proveían y así no hubiera correlación necesaria entre los datos. La gente quería empezar a hacer análisis de datos profundo sin entender que de pronto no era importante para el usuario que estaba revisando los análisis de datos en ese momento. Naturalmente, si yo tengo un sistema contable y me empiezo a traer análisis de costos de recursos humanos del sistema de nómina en esa época, sí hacía sentido. Imagínense que yo, de nuevo, tenía una solución que no era core, sino que era satelital y solamente para tener y para estar estructurada la información con respecto a la facturación, yo me traía un sistema de operación, por ejemplo, la facturación, en donde no hacía ningún sentido y no había forma de correlacionar este tipo de variables y simplemente confundía a los gerentes y dueños de negocio y a los directores de operaciones de por qué estaban viendo estos datos financieros que no tenían sentido para la operación en este momento. Entonces muchas herramientas empezaron a cometer el error con Data Analytics de empezar a extraer, transformar y cargar información en sus propios sistemas en vez de hacerlo con una estrategia de Business Intelligence centralizada, ¿correcto? Entonces es importantísimo que sepan que también muchas soluciones de software cometieron esos pecados en el momento que salió la tendencia de los Data Analytics. Y obviamente si estamos hablando de Data Analytics, ¿por qué no nos vamos a los 2010? Y entendemos cómo pasó esto, pero con Big Data. Acuérdense que Big Data aplica para múltiples fuentes de información que típicamente no están estructuradas. Información que no está estructurada. Entonces, si la gente ya tenía bases de datos relacionales, que tenían información estructurada, que estaban normalizadas en ese momento y empezaba a aplicar motores y empezaba a comprar herramientas e implementar componentes de Big Data para eso, lo único que estaba haciendo era traer leña al monte, estructurar información que ya estaba estructurada y que no venía de diferentes fuentes de datos. Naturalmente sabemos que Big Data para información no estructurada de diversas fuentes, sobre todo externas a la operación que está corriendo el proceso de negocio, o de pronto estamos hablando de video, análisis de audio, análisis de cualquier tipo de información masiva y no estructurada, hacía sentido. Pero mucha gente empezó a poner en sus páginas web, hacemos Big Data, o sea, ya tenemos un nuevo componente de Big Data. Señor, ¿qué hace su software? No, yo tengo un software de contabilidad. Fuck, no hacía sentido. Y la gente implementaba herramientas de Big Data que apenas salió eran carísimas de contratar, pagaba licencias, incrementaba el costo de su infraestructura para que su software tuviera Big Data solo por el beneficio comercial de tenerlo, cuando los competidores de pronto simplemente vendían lo mismo, pero con reportes más sencillos y que finalmente cumplían el mismo objetivo. Además de Big Data, en los 2010 empezó a salir el Internet de las cosas con proveedores como Bosch y otros que empezaron a sacar diferentes tecnologías importantísimas. Obviamente luego de que pasamos de IPv4 a IPv6, empiezan a decir que si traen todos los gatos del mundo y le arrancan todos los pelos, cada uno de los pelos de todos los gatos del mundo podía tener una dirección IP.
Y gracias a eso la gente empezó a fantasear de que podía tener soluciones basadas en Internet de las cosas cuando de pronto sus soluciones no interactuaban con el mundo real. ¿Correcto? Cuando sus soluciones no tenían nada que ver con dispositivos. Lo mismo, software completamente horizontales, por ejemplo, de recursos humanos, que no tenían nada que ver con dispositivos, empezaron a improvisar, traer dispositivos a lo loco, ni siquiera eran medidores de luz, medidores de agua, no eran cuartos de máquinas, no estábamos hablando de oficinas inteligentes, estamos hablando de softwares demasiado tradicionales que quisieron inventarse cualquier dispositivo, vaya a saber uno cuál, para poder meter Internet de las cosas y decir que estamos interactuando. Entonces, no solamente el desarrollo se hacía más costoso, la infraestructura se hacía más costoso, sino que tenían que vender su solución de software con un componente de hardware o con un dispositivo que tenía una dirección IP para que, digamos, se podían hacer estrategias de IoT. Y eso hacía que también muchas soluciones se desenfocaran y tronaran. Si ven cómo agarrando forma este tipo de cosas e inclusive ya con temas de Big Data y IoT, hoy en día muchísima gente las implementa porque sí, para poner en su página web que su solución de software trae este tipo de componentes. También en los 2010 vino lo que era la realidad virtual y la realidad aumentada, que es literalmente para interacción contextual y hacer que se unan el entorno digital y el entorno físico. Entonces, para diferentes softwares, por ejemplo, en muchos de capacitación, hacía muchísimo sentido. Obviamente, para muchos que tenían que ver con entretenimiento, hacía mucho sentido. Pero lo mismo, softwares tradicionales empresariales empezaron a intentar hacer experiencias de realidad virtual, de realidad aumentada, que salieron muy mal, que a los usuarios dentro de las empresas les daba mucha pereza. Imagínense, ustedes están en una empresa y ya les ponen a interactuar con realidad aumentada cuando ni siquiera es algo que necesitan y que les hace más productivo su trabajo. Entonces, realidad virtual y realidad aumentada, que al día de hoy en muchos casos son desarrollos a la medida, que si lo quieren meter como componente de una solución SaaS o de software empresarial de caja, toca hacer ese pequeño desarrollo a la medida puntual para ese cliente, convierte en mucho más costosa una solución de software en un módulo que si es opcional muchos clientes no van a contratar y que si es obligatorio va a subir el ticket de precio que ustedes tengan, los va a poner en desventaja contra la competencia y va a subir el costo de implementación, ¿correcto? Y va a subir, obviamente, el tiempo de despliegue y de adopción de uno de sus clientes. Entonces, si tienen software tradicional que no interactúa con el entorno y que no pretende unir el entorno digital con el entorno físico, ¿para qué van a hacer realidad virtual y realidad aumentada? También, ya en los últimos años, empezó a salir toda la tendencia de blockchain, obviamente con el boom de las criptomonedas, la tecnología de blockchain, que ya venía desde antes, pero que tuvo el boom con las criptomonedas, empezó a estallar. Y mucha gente que no tenía transaccionabilidad crítica, que esa es la clave para meter blockchain, empezó a almacenar cualquier tipo de dato irrelevante en blockchain, cuando podría ser almacenado en bases de datos normales. Y lo mismo, tuvieron que capacitar desarrolladores, tuvieron que desplegar tecnologías de blockchain dentro de sus soluciones, cuando literalmente no les servía para nada tener blockchain dentro de los procesos de negocio porque no tenían transaccionabilidad crítica, no tenían información crítica que almacenar y el usuario no se sentía más tranquilo por el hecho de que su información estuviese mucho más protegida y fuera veraz y fuera crítica y que fuera no replicable y todos estos beneficios que trae el blockchain. Entonces es importantísimo que sepan y sobre todo hoy en día no tienen que meterle blockchain a cualquier modelo de almacenamiento. Hay modelos de almacenamiento menos costosos para ustedes y la mayoría de procesos de negocio no necesitan hoy en día blockchain. Como interfaces gráficas de usuario hoy en día es un estándar, no sabemos si en el futuro blockchain va a ser un estándar, ¿correcto? Pero ahorita no lo es y pueden almacenar información que no es crítica en bases de datos normales. Y hablemos de RPA. RPA es muy fácil definir cuándo se tiene que meter. Cuando la ejecución de las tareas es significativamente compleja y tiene interacción innecesaria con usuarios a través de tareas repetitivas, podemos meter automatización de procesos de negocio. Cuando no se tiene, pues no es necesario meter la automatización de procesos de negocio y mucha gente para procesos de negocio en donde no hay tareas críticas, no hay tareas repetitivas y que de todos modos el usuario por la naturaleza del proceso de negocio va a ir a interactuar, han metido estrategias de RPA. Y entonces también lo mismo, no pierdan su dinero en este momento haciendo RPA donde no sea necesario. Obviamente, terminamos con inteligencia artificial. Todo el mundo se quiere integrar a ChatGPT en este momento. Me han llegado muchísimas personas mostrándome softwares innovadores que tienen
un API con ChatGPT y que simplemente, o sea, gente que tiene, por decir algo, una solución de software empresarial X y que le dice a ChatGPT, oye, háblame de recursos humanos. Y entonces el ChatGPT les entrega un reporte de recursos humanos default sin necesidad de tener su información analizada y y se los devuelve y la gente es feliz creyendo que eso va a vender. Pero es que si no cubren un requerimiento de negocio en donde la inteligencia artificial basada en modelos de lenguaje aporte valor, el hecho de que su herramienta escriba cosas bonitas y escriba blogs y reciba instrucciones de su software para devolver texto irrelevante, pero que está bien estructurado y bien organizado, pues no vale la pena tener las interfaces y los APIs con ChatGPT, ¿correcto? Hay muchas mejores formas de hacer inteligencia artificial en software empresarial que conectarse a modelos de lenguaje. Entonces es importantísimo que sepan eso. Y este modelo no pretende a todos los que estén haciendo desarrollos de este tipo de tecnologías innovadoras desmotivarlos a hacerlas, simplemente revisar si el core de negocio de las soluciones de software que ustedes están desarrollando y de los componentes que están agregando a sus soluciones de software existentes hace sentido para meter un componente que está en tendencia, métanlo porque va a agregar valor. Pero si lo están metiendo solo por decir que son la única herramienta de contabilidad que escribe blogs con inteligencia artificial, pues no lo hagan porque van a perder su tiempo, van a perder su dinero y realmente su usuario final no va a ver el beneficio. Entonces aquí tienen esta pequeña reflexión basada en un recorrido histórico que espero que hayan disfrutado. No se olviden de suscribirse al canal, compartan este video con todos los que puedan. Vamos.